Dicen que la muerte no rompe con los apegos de los vivos y que algunos objetos siguen teniendo dueño, incluso desde el más allá. Esta es la historia de una mujer que prefería ver todo pudrirse antes de compartirlo, y de lo que ocurrió cuando, después de su muerte, alguien osó tocar lo que ella creía suyo para siempre. Advertencia: esta historia contiene escenas perturbadoras, no aptas para personas sensibles. Doña Elvira vivía en una casa impecable. Cada mueble estaba lustrado hasta brillar. Los pisos encerados parecían espejos. Los frascos en la alacena tenían etiquetas rectas y limpias. Era un lugar que deslumbraba de tan pulcro, pero también transmitía frialdad. Todo estaba perfecto, demasiado perfecto, como si nadie viviera allí realmente. Su sobrina Lucía llegaba de vez en cuando a visitarla. Una tarde entró con una bolsa de pan fresco. ¿Aquí? Ahora sí. Tía, le traje pan fresco. ¿Quiere que le caliente café? El mantel tiene una arruga. Quítala. ¿Ahí mejor? Casi. Los cubiertos deben ir paralelos, a 2 dedos del borde. Sí, tía. En la cocina, Lucía abrió una alacena. Se encontró con frascos antiguos. Peras 1989, salsa 1990, todos alineados, como si fueran soldados. Tía, algunas cosas ya caducaron. Son mías. Nadie las toca. Podrían enfermarla, tía. Prefiero que se pudran aquí, antes de que alguien se las lleve. Lucía se estremeció. Era inútil discutir. Incluso la vecina, una mujer amable del barrio, alguna vez se atrevió a ofrecer ayuda desde la puerta. Doña Elvira, ¿necesita algo del mercado? No, no entre, ensucian. Elvira no toleraba a nadie en su casa, ni familia, ni vecinos. Todo debía permanecer intocable, bajo sus reglas. Entre todos sus objetos había uno que la obsesionaba más que nada. Un joyero dorado, brillante, pulido como si fuera nuevo. Gracias, doña. Yo la acompaño luego. Dios la ayude, mija. Mi tesoro. Es hermoso, tía. Hermoso y mío. ¿Quiere que cambie las sábanas? Las cambié ayer. Y mañana también. Nadie se acuesta sin bañarse. Nadie se sienta en la cama con ropa de calle. Nadie abre cajones sin guantes. Entendido. Listo. Huele a calle. ¿Lavaste las manos 2 veces? Sí, tía. Este se guarda. Nadie más lo toca. Pero se pondrá duro. Es mío. Esa fue siempre su palabra favorita, mío. Pero su cuerpo empezó a debilitarse. Las manos le temblaban, la tos la interrumpía y aún así seguía limpiando compulsivamente. Una noche, el reloj de la sala volvió a marcar las 3:07, la hora en la que siempre parecía detenerse. Elvira, ya sin fuerzas, se desplomó junto a su cama. Con el crucifijo en la mano, pronunció su último susurro. Mío. Murió sola, en el silencio de una casa impecable. Nada estaba fuera de lugar. Ni siquiera su caída había arruinado la colcha de la cama. Al amanecer, Lucía abrió la puerta del dormitorio usando guantes, recordando las reglas que su tía le había repetido tantas veces. Encontró el cuerpo en el suelo. No había sangre, no había desastre. Todo estaba en calma, como si la muerte se hubiera rendido al orden de aquella mujer. Lucía
conmovida y al mismo tiempo incómoda, cubrió a su tía con una sábana blanca. Antes de irse, miró de reojo el joyero dorado sobre la cómoda. El reloj seguía detenido en 3 y 7. El funeral fue breve y frío. Pocas personas asistieron. La sala, transformada en velatorio, parecía un museo. La casa está perfecta, como si aún viviera aquí. Ernesto, el primo, llegó tarde. Sus ojos no se fijaron en el ataúd, sino en el joyero que brillaba bajo la luz de las velas. La muerte de Elvira no cambió nada en su casa. Todo permanecía en su sitio, como si ella aún vigilara en silencio. Y en cierto modo, así era. La casa de doña Elvira quedó vacía después del funeral, pero no parecía abandonada. Cada mueble seguía en su lugar, brillante, como si la anciana aún estuviera viva y vigilando. El reloj continuaba detenido en la misma hora, las 3 y 7. Una tarde, Lucía, Manuel y Ernesto se reunieron allí. La puerta crujió al abrirse y los tres avanzaron con paso inseguro. No me gusta estar aquí. Todavía huele a ella. Huele a desinfectante y a otra cosa. Huele a dinero guardado. Lucía lo miró con reproche, pero Ernesto apartó la vista, concentrado en los objetos brillantes que decoraban la sala. Lucía fue la primera en encontrar algo. Dentro de un cajón perfectamente alineado, descubrió un joyero dorado. Era pesado, con adornos en forma de flores, y parecía recién pulido. ¡Qué hermoso! Debe tener muchos años. Ernesto se acercó enseguida, con los ojos brillantes de codicia. Eso vale mucho. Mejor lo vendo. Pero Lucía lo sujetó con fuerza contra su pecho. No, es mío. Me recuerda a ella. Manuel resopló con fastidio. Llévatelo si quieres, pero yo no cargaré con recuerdos. Necesito algo útil. Manuel se detuvo frente a un mueble de madera oscura, brillante como recién encerado. Pasó la mano por la superficie y por un momento se escuchó un crujido extraño, como si algo se moviera dentro. ¿Escuchaste eso? El mueble está vacío, solo es la madera. Mientras tanto, Ernesto había abierto una vitrina. En su interior había vajilla blanca con bordes dorados. La tomó con indiferencia. Vieja avara. ¿Para qué guardaba todo esto? Nadie vino nunca a comer aquí. Guardó varios platos en una caja. Lucía lo miró incómoda. Deberíamos dejar algo, aunque sea como recuerdo. ¿Recuerdo de qué? Ella nunca quiso a nadie. La tensión se hizo evidente entre los tres. Se sentaron en la mesa en silencio. El reloj en la pared seguía detenido en 3 y 7. Era difícil, pero al final era familia. Difícil no, Lucía. Era una bruja. No hablen así. Los muertos escuchan. Un golpe seco resonó en la cocina. Los tres se levantaron de golpe. ¿Qué fue eso? Seguro un plato que se movió. La casa está vieja. Pero la casa no estaba vieja. Estaba perfecta, tan perfecta que parecía tener vida propia. Esa misma noche, lo que cada uno se llevó comenzó a revelar su precio. En el cuarto de Lucía, el joyero que había dejado abierto apareció cerrado con llave. En la sala de Manuel, el mueble crujió y se movió como si alguien caminara dentro. En la casa de Ernesto, un plato se deslizó solo y cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. Eso es mío. El espíritu de doña Elvira había comenzado a reclamar lo que consideraba suyo, y lo que los vivos habían tomado como herencia, pronto se transformaría
en condena. Las pertenencias de doña Elvira ya no estaban bajo su techo, pero parecía que su espíritu había decidido seguirlas y reclamar lo que, incluso en la muerte, consideraba suyo. Esa noche, Lucía colocó el joyero en su cómoda. Intentó convencerse de que era solo un recuerdo inofensivo, pero cuando volvió la vista, lo encontró cerrado con llave, aunque ella lo había dejado abierto. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Al tomar un pequeño espejo de mano, vio su propio reflejo, y justo detrás de ella, la imagen putrefacta de doña Elvira, con ojos blancos y una sonrisa macabra. ¡No! El espejo cayó y se hizo añicos. Mientras tanto, Manuel intentaba dormir en su sala. Un crujido profundo lo despertó. El mueble que se había llevado de la casa de Elvira se movía hacia adelante y atrás lentamente, como si respirara. Se acercó con una linterna. Desde dentro escuchó pasos lentos, pesados, imposibles. Una nube de moscas salió por una rendija y por un instante juró ver una mano huesuda retraerse en la oscuridad. Ernesto, en cambio, soñó con ella. En el sueño, Elvira llevaba puesta la ropa que él se había apropiado. Caminaba hacia él con el rostro en descomposición, sus dientes amarillentos y separados, los ojos completamente blancos. Se inclinó hasta quedar frente a su cara. Te lo advertí, nada era tuyo. Ernesto despertó empapado en sudor, pero lo peor fue ver que el saco que había usado en el sueño estaba doblado sobre su cama, emanando un hedor insoportable. Al día siguiente los tres se encontraron en la casa de Manuel. Sus rostros lo decían todo. Ojeras, temblores, miedo. Lucía confesó que había visto a su tía en un espejo. Manuel habló de los pasos en el mueble. Ernesto, con voz quebrada, dijo que ella lo perseguía en sueños. Un silencio pesado llenó la sala. Y entonces, un golpe retumbó dentro del mueble tan fuerte que hizo vibrar el piso. Los tres se quedaron paralizados. ¡Eso es mío! El espíritu de doña Elvira había regresado y no pensaba detenerse hasta recuperar todo lo que en vida había jurado que solo le pertenecía a ella. El tormento no se detuvo. Aquella misma noche, cada uno entendió que ya no podía escapar. Elvira no los dejaría en paz. Solo había una salida: devolver lo que habían tomado. Lucía, Manuel y Ernesto se encontraron otra vez, agotados, con el miedo marcado en los rostros. Ninguno había dormido. Sus cuerpos parecían más frágiles, como si la presencia de la difunta les consumiera poco a poco. En la sala de Manuel, la decisión se hizo inevitable. Lucía habló primero. Tenemos que devolverlo. Es la única forma. Manuel bajó la mirada. Sabía que era cierto. Ernesto, en cambio, temblaba como un niño, pero no se atrevió a oponerse. Juntos, esa misma noche, caminaron hasta la casa de Elvira. La vieja vivienda los esperaba intacta, como si nada hubiera cambiado desde el funeral. El piso seguía brillando. Los muebles estaban perfectamente alineados, pero la atmósfera era distinta. El aire se sentía pesado, sofocante, y un olor a podredumbre se filtraba por cada rincón. Colocaron el joyero, el mueble y la ropa sobre la mesa. Las linternas apenas iluminaban la sala, y las sombras parecían cerrarse sobre ellos. Ya está, tómatelo todo, pero déjanos en paz. De inmediato las puertas se cerraron con violencia. El reloj comenzó a sonar solo, marcando las 3:07, y un eco de risas ásperas llenó la casa. Entonces,
la vieron. En la cabecera de la mesa apareció la figura de Elvira. Ya no era solo un espectro borroso. Ahora estaba más real, más grotesca, como si la carne muerta hubiera decidido volver a habitar entre los vivos. Su piel colgaba en jirones, los ojos blancos brillaban con furia, y su boca se abrió mostrando dientes amarillentos y podridos. El cabello, aún recogido en un moño torcido, caía en mechones húmedos sobre su cara. Lucía quedó paralizada. Manuel retrocedió con horror y Ernesto cayó de rodillas. Todo es mío. Nada les pertenece. Las luces parpadearon y el suelo comenzó a temblar. El joyero se abrió de golpe, lanzando un chillido metálico. El mueble crujió como si alguien se moviera dentro. La ropa se encendió en un fuego negro imposible. Lucía cayó al suelo, tratando de arrastrarse hacia la puerta. Manuel fue empujado contra la pared por una fuerza invisible. Ernesto gritó cuando sintió el fuego quemándole las manos, aunque la tela no se consumía. La voz de Elvira resonó en cada rincón de la casa, multiplicada, como si hablara desde el techo, las paredes y el suelo al mismo tiempo. Son míos, míos para siempre. Y de pronto, todo cesó. El silencio fue tan denso que dolía en los oídos. El espectro de Elvira desapareció, pero no del todo. El reloj volvió a moverse, solo para detenerse otra vez en la misma hora, 3:07. Lucía, con lágrimas en los ojos, intentó tocar el joyero, pero una mano cadavérica emergió un instante, cerrándolo de golpe. Mientras respiren, nada será suyo. Los tres huyeron despavoridos, dejando atrás lo que habían tomado. Afuera, jadeaban como si hubieran escapado de un incendio, pero sabían que no habían escapado de nada. La casa volvió a quedar en silencio, y como siempre, todo estaba en su lugar. El joyero alineado, la ropa doblada, el mueble reluciente. La silueta de Elvira apareció en la ventana, acomodando cada cosa con una sonrisa cadavérica. Dicen que quien vive encadenado a lo material sigue siendo esclavo incluso después de muerto, y que lo que se hereda de alguien así no es riqueza, sino condena. Y sin embargo, Ernesto, el más avaro, sigue teniendo pesadillas. Algunas noches despierta empapado en sudor, convencido de haber escuchado a su tía respirando en su habitación. Tal vez sean solo recuerdos del miedo, o tal vez Elvira sigue ahí, acechando. Dime, ¿tú qué opinas? ¿Se trata de un trauma que lo consume? ¿O es la difunta que aún no lo ha soltado? Déjalo en los comentarios. Tu respuesta podría ser la clave para entender si la maldición terminó o apenas comienza. Y recuerda, tu historia también puede ser contada aquí. Si alguna vez viviste algo inexplicable, mándanos tu relato, porque la próxima pesadilla que narremos podría ser la tuya.